Perfecto, perfecto. Nada, les decía que muy buenas tardes para todos. Agradecerles justamente por el tiempo que han destinado justamente para separar el espacio y acompañarnos en este webinar. Por ahí se van uniendo cada vez más personas. Nada, comencemos entonces para respetar el tiempo de los asistentes. Mi nombre, como ya muchos lo saben, es Daniel Fernando Saldarriaga. Actualmente estoy liderando el área de Customer Success de Cloudfleet. Llevo un poco más de 13 años, 14 años en el tema de gestión y administración de flotas vehiculares. Y para este tema que consideramos relevante, para este webinar, me acompaña justamente mi compañero Jonathan Yepes. Adelante, Jonathan. Hola a todos, un gusto nuevamente estar con ustedes disfrutando y compartiendo este espacio. Soy Success Specialist de Cloudflare ya 3 años larguito y encantado de poder estar con ustedes el día de hoy para compartirles unos tips que le van a servir demasiado. Perfecto, excelente, Jonathan. Como en los anteriores webinars, para que tengan en cuenta también el día de hoy, eh, a medida que vaya evolucionando el espacio, vamos a encontrar justamente una opción de preguntas y respuestas. Procuremos a través de esa opción, a través de ese canal, ir escribiendo las inquietudes que se vayan presentando alrededor de los temas que estamos tratando, ¿sí? Y pues ahí también tenemos un compañero tras bambalinas que nos va a colaborar con esa gestión. Alguna de esas preguntas que nos vayan haciendo a lo largo del webinar, vamos a escoger algunas que nos dé el espacio al final y las vamos a socializar en vivo, ¿sí? Tengamos en cuenta también que estos espacios de información, ¿cierto? De conocimiento que les estamos compartiendo, pues posteriormente también se los estaremos compartiendo junto con las preguntas. Nada, entrando un poco en materia, el objetivo principal entonces de este espacio, para que lo tengamos en cuenta, es justamente compartir con ustedes unos consejos prácticos que nos permitan mejorar el uso de la herramienta, ¿sí? Mejorar el uso de Cloudflare. Y también vamos a sacar pues un espacio muy breve para hablar de algunas mejoras recientes que se han incorporado y que es importante darle pues como el conocimiento a todos, a todos en general. Eh, a lo largo también del webinar, quisimos compartir algunas frases, sí, algunas reflexiones valiosas que van un poco encaminadas también como al tema. Justamente comenzamos con una en donde mencionamos que el tiempo no se gasta, sino que el tiempo se invierte, ¿cierto? Y esa inversión debemos hacerla sabiamente, obviamente hacerla en algo que nos ayude o que nos permita optimizar el día a día o incluso que nos permita optimizar la operación o la labor que tenemos. Jonathan y asistentes, entonces acá les muestro el contenido. Vamos a tener cuatro momentos, cuatro espacios en este webinar. En el primer espacio vamos a hablar de los tips para optimizar el tiempo, ¿sí? Algunos temas de acceso rápido, modificaciones masivas, importaciones, como para que tengamos el contexto. Luego, un segundo momento, que serían unos tips para una buena práctica, sí, sobre todo en temas de órdenes de trabajo, algo que tenemos en el software que es acuerdos de precios, gestión de usuarios y las alertas. Vamos a tener un tercer espacio que sería las mejoras, las más recientes y más relevantes mejoras que tenemos en el sistema. Como bien lo saben, el sistema constantemente está evolucionando, ¿sí? Muchos de ustedes que nos acompañan ya hace varios tiempo usando el software han visto que se van incorporando paulatinamente funcionalidades, entonces es importante darle relevancia justamente a esas mejoras, ¿sí? Y si nos acompaña también personas que apenas están interactuando con Cloudflare o apenas se van a interesar en él, pues también tengan pues como el contexto de la constante de los cambios que se van haciendo. Y finalmente, como les decía hace un rato, pues un espacio de preguntas y de respuestas, donde elegiremos entonces algunas y las vamos a compartir con todos. ¿De acuerdo, Jonathan? ¿Todo listo? Así es, Daniel, vamos a darle honor al tiempo, vamos a empezar con los tips. Entonces voy a compartir mi pantalla Adelante. en un momento. Listo, me confirma si ahí ya la estás visualizando, Daniel. Correcto, adelante.
Listo, entonces, el tiempo es corto y decidimos traer el día de hoy unos tips que sé que les van a ayudar bastante. Algunos quizás es muy poco usados por los usuarios, pero que van a ayudar mucho en ese día a día en temas de la gestión. Entonces vamos a iniciar con lo que son los accesos rápidos por medio de la barra de búsqueda. Listo, nosotros tenemos una barra de búsqueda donde vamos a poder acceder rápidamente a información del vehículo y para esto voy a ir rápidamente a la plataforma. Aquí la vamos a tener en la parte superior derecha. Si yo le doy Enter, ¿sí? Se me va a habilitar lo que es ese aviso de cómo debo acceder a ella. Cómo voy a poder ingresar unos métodos rápidos, unas abreviaciones para poder tener como esa información. Entonces, para el ejemplo, si yo le ingreso, por ejemplo, la letra E, dos puntos, y le ingreso la placa ABC123, ingreso dándole Enter, el sistema me va a habilitar la información del vehículo. Entonces, de manera mucho más rápida, yo voy a poder crear una orden de trabajo, voy a poder crear un viaje o voy a poder hacer unas consultas directamente relacionadas con este vehículo. Y si quiero, por ejemplo, hacer un tip adicional, voy a poder venir a lo que es la configuración. Entonces vengo a empresa, configuración, vengo a la opción de empresa, rápidamente en generales, y desde acá yo voy a poder venir a decir que cuando yo quiera agregar o quiera ir directamente a crear una orden de trabajo, porque yo tengo varias opciones, simplemente ingreso la letra E, dos puntos, la placa del vehículo y finalizo con un punto para que automáticamente me lleve al encabezado de crear la orden. Entonces voy a minimizar, voy a reducir muchos clics para poder llegar a esta acción. Ya depende que cada usuario mire cómo lo quiere configurar. Listo. Vamos a pasar a otro tip muy importante, que es Jonathan, la gestión documental. Adelante, Daniel. perdón te interrumpo, estamos en vivo y de eso se trata. Quiero que esta partecita le demos un poquito más de relevancia. Justamente, y me perdonarás, porque digamos que el día a día de la gestión, justamente, y de atrás por favor, justamente de nuestros usuarios, ¿cierto? Parte de que tienen que ir a varios menús a ejecutar las actividades, ¿cierto? A ir al menú de mantenimiento, a ir a órdenes de trabajo para crear una orden, ¿cierto? Entonces es darle la relevancia, perdón que me estoy saliendo un poquito del molde de lo que habíamos preparado, pero yo creo que es darle esa conciencia al usuario de algo que tú dijiste ahí, ¿cierto? Que justamente conocer esta barra, que desafortunadamente es subutilizada, o sea, por completo, como que se ha convertido en paisaje, ¿sí? Esta barra nos va a permitir a nosotros, como usuarios, dar un salto un poco en materia de productividad y en materia de uso del software, ¿cierto? Qué pena ahí, Jonathan. Si quisieras tú ahondar un poco más ahí, solo mencionarlo. No, dale, Daniel. Lo que pasa es que como son tantos temas y el tema es tan corto, hay que avanzar un poquito rápido. Sin embargo, justamente para eso ahí tenemos los espacios de las preguntas, para que todas las dudas que quizás en este momento se puedan generar por medio de nuestro compañero José Daniel también se puedan ir adelantando. Y una Listo, adicional, entonces, y es que esa presentación se les comparte, ¿cierto? sí, la Jonathan, vamos a enviar, se la vamos a enviar para que ustedes la tengan. Igual ahí van a estar todos los tipsitos y también va a estar siempre atento, disponible el chat en línea para que a mí también vayan despejando las dudas. perfecto, sigue, Listo. Jonathan, qué pena. Dale, estamos entonces ya en esta parte de lo que es la gestión documental. ¿Cómo vamos a hacer con menos clics las mismas tareas que hacíamos antes? Que de eso pues se trata justamente el espacio del día de hoy. Entonces muchas veces nosotros lo que vamos a hacer en el día a día para revisar nuestros documentos que están ya próximos a vencer o que se encuentran vencidos, venimos al tablero operativo y damos clic en los documentos que se encuentran vencidos o están próximos a vencer. Y desde acá damos clic en el botón de más opciones para hacer las modificaciones de uno a uno de cada vehículo. Pero hay una forma, si yo vengo a empresa, configuración, y desde la opción de importaciones, si yo vengo a la opción, por ejemplo, de los seguros de los vehículos, yo al realizar una importación de estos documentos, el sistema automáticamente va a enviar todos los documentos que se encuentren vencidos, los va a modificar para que sean históricos. Entonces, de esta manera voy a ahorrar tiempo y voy a poder hacer en un solo paso la actualización de varios documentos. Listo. Adicional a esto, para, por ejemplo, ingresarle o adjuntarle esos documentos digitales que son tan importantes tenerlos porque en la aplicación móvil los podemos visualizar. Si yo vengo nuevamente al tablero operativo y a los documentos, voy a tener la opción de, por ejemplo,
consultar cuáles son los documentos, cuáles son esos documentos, seguros, impuestos, tecnomecánicas, que no tienen aún un documento adjunto. Yo le doy clic en consultar y de esta manera se me van a listar todos los que me hacen o lo que tenemos pendientes por ingresarle ese documento. Y aquí un tipcito muy importante, que hay dos formas de hacerlo y les voy a enseñar una por el momento. Si yo doy clic en el botón de más acciones y con la tecla control oprimida doy clic en asignar cambiar el archivo, se me va a abrir una nueva pestaña en donde yo voy a poder visualizar el botón de carga del archivo. Entonces, si yo tengo varios documentos, ya sea para un mismo vehículo, simplemente con el botón nuevamente de más acciones, voy a ir abriendo diferentes páginas donde voy a poder cargar la información. Entonces, de esta manera también vamos a agilizar el tiempo para todas las personas que tienen en su día a día la gestión documental. ¿Listo? Esta función, digamos que también aplica, por ejemplo, para los documentos de las personas. También vamos a poder hacer este tipo de análisis, tipo, perdón, de acción para cargar los documentos. ¿Listo? Vamos a regresar a la presentación. Vamos a avanzar con otro tips y son las consultas de las mediciones. Digamos que en la mayoría, quizás todos podemos conocer esta consulta. Rápidamente venimos a consulta, vehículos y desde la opción de mediciones yo voy a poder filtrar por un rango de fecha. Por ejemplo, quiero conocer lo que llevamos del año en temas de mediciones, ¿sí? Y para los vehículos que se mían en kilómetros. Doy clic en buscar y el sistema me va a hacer una consulta general, todo lo que se ha reportado en ese periodo de tiempo. Pero aquí es donde está el tip y es muy valioso. Vamos a tener un botón que indica actualizar el recorrido promedio diario de los vehículos según ese periodo de tiempo. Y esto va a funcionar mucho para las empresas, por ejemplo, que están cambiando mes a mes de rutas, mes a mes de operación y quieren que sus programaciones de mantenimiento que se alertan por medio de este cálculo del uso promedio o que realizan proyecciones de mantenimiento sea mucho más ajustado. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla que este vehículo tiene una configuración de 140 kilómetros por día, pero en realidad está haciendo 117. Si yo doy clic en actualizar el recorrido promedio, selecciono cuáles quiero actualizar, doy clic en actualizar odómetros, automáticamente el sistema va a tomar ese dato mucho más real. Entonces aquí también es un consejo práctico y es que le puedan realizar esto mes a mes, porque va a ser ya las programaciones y las proyecciones mucho más ajustadas. Qué opinas, Daniel, de estas partes, de estos tipsitos que llamo hasta el momento? Perfecto, perfecto. No, yo creo que incluso viendo dos preguntas, o bueno, viendo algunas preguntas que han hecho ya al interior del webinar, creo que incluso vamos a tener que sacar otro espacio, otro webinar más adelante para completarlos. Pero no, muy relevante, sobre todo lo que mencionabas, Jonathan. Primero, la barra de búsqueda, ¿cierto? Segundo, el tema documental. Y tercero, este ajuste o esta actualización en el tema de las mediciones. Hay una consigna muy importante que tenemos como Cloudfleet y seguramente se puede asociar a cualquier software que uno esté usando y es la información oportuna me va a permitir a mí tomar decisiones oportunas, ¿cierto? Y digamos que todo va girando en torno a eso, poder crear acciones sobre los vehículos rápidos a través de esa barra de búsqueda, tener esa documentación actualizada y lo último que tú mencionabas justamente para poder tener esas alertas de mantenimiento bien ajustadas a lo real, que la fecha que se esté calculando sí coincida, pues tener estas mediciones actualizadas según el promedio que tenga el vehículo más reciente es bastante relevante. Entonces, por completo, de mi gusto y ojalá del conocimiento de todos y de la puesta en práctica. Nada, sigue. Adelante, Jonathan. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de esas acciones que a veces por error, a veces porque nos hace falta un dato, porque todavía no tenemos la información completa, necesitamos hacer algo de forma masiva. Entonces nosotros tenemos varios archivos donde podemos hacer modificaciones de forma masiva. Como lo vemos en pantalla, podemos modificar la información de los vehículos, personas, trabajos, repuestos y combustible. Entonces acá voy a ir rápidamente al módulo de configuración donde en la parte de las importaciones vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en vehículo, la opción de hacer modificaciones de forma masiva. ¿Listo? Entonces siempre vamos a encontrar en esos documentos que les informé al inicio un botón para crear el documento, o sea, para ingresar información de forma masiva o para modificarlo. ¿Qué vamos a hacer al momento de modificar? Simplemente pues damos clic y el sistema nos va a habilitar unos campos que dependiendo de dónde encontremos van a ser diferentes. Por ejemplo, en este de los vehículos yo quisiera modificarle por ejemplo, las horas máximas que recorre un vehículo por día.
Selecciono uno o varios campos, porque yo puedo tener diferentes campos al momento de hacer estas modificaciones, y daría clic en el botón de importar. Entonces, de esta manera, el sistema me va a descargar un archivo en Excel donde vamos a poder visualizar tres columnas, cuatro o las que nosotros hemos seleccionado. En este caso, por ejemplo, se nos habilitan las columnas de la identificación del vehículo y los dos conceptos que yo quise modificar. Entonces, siempre vamos a tener como esa consigna y es en la columna A vamos a encontrar la identificación de lo que queremos hacerle la modificación. Y ya en las siguientes vamos a tener los campos que nosotros seleccionamos para modificar o para borrar información. Porque si yo, por ejemplo, le ingreso en este momento a la placa del vehículo, la identificación, y dejo estos dos campos en blanco, el sistema lo que va a hacer es borrar la información que ya se tenía anteriormente. ¿Listo? Entonces, este tipcito nos sirve mucho para corregir o modificar esa información que tenemos en el momento y pues nos va a ayudar mucho en el día a día. ¿Me voy a volver Ahí, entonces? ahí Adelante. discúlpame, Jonathan, nuevamente me salgo del molde. Eh, Justamente lo que estás diciendo de esa modificación anterior, ¿cierto? De esa modificación masiva, si lo llevamos, por ejemplo, al tema de los vehículos, pues puede ser que hayamos cometido un error, ¿cierto? Y necesitemos modificarlo masivamente. Ve atrás un minutico, Jonathan, por favor. Pero también podría pasar que se presenten cambios en la operación o en la práctica del día a día, y eso también, digamos que nos puede llevar a tener que hacer cambios un poco mayores a nivel de las unidades. Solo por poner un ejemplo X, recuerden que los vehículos tienen la posibilidad de agruparse por centro de costos, por ciudad y por un primer y un segundo grupo. Si de pronto la dinámica cambia en la organización y ya los vehículos no van a estar asociados siempre a un mismo centro de costos, sino que el centro de costos cambia, esta modificación masiva que Jonathan nos está presentando justamente sería la opción que ejecutaríamos, perdón, para poder llevar a cabo la modificación. Entonces ya mis vehículos no pertenecen al centro de costos terceros, sino que en vez de ir de uno a uno, vengo a esta modificación masiva y todos los voy a llevar al centro de costos propios. Es solamente por poner un ejemplo, ¿cierto? Y ahí como cuñita. Recordemos entonces que para el tema de datos de agrupación, como lo es ciudad, centro de costos, primer y segundo grupo, el software tiene la habilidad de conservar esos datos estadísticos. Entonces yo sé cuántos eran los gastos del vehículo asociados a la ciudad, perdón, al centro de costos tercero y cómo fue el comportamiento después cuando pasó a ser parte del centro de costos propio. Entonces, para que tengamos en cuenta que aunque aplica principalmente cuando cometemos errores al momento de registrar información, también pueden haber prácticas que sobre la marcha se ejecutarían. Adelante, Jonathan. Sí, es Daniel. Por ejemplo, algo que también, y es justamente lo que la siguiente presentación, es cuando, por ejemplo, vamos a crear una nueva o sucursal, una nueva zona de trabajo y vamos a tener un almacén. Entonces, aquí va a aplicar mucho para todos nuestros clientes que al día de hoy tienen varias sedes o que tienen varias ubicaciones de los repuestos. Vamos a poder también de una manera muy fácil cargar esa información. Muchas veces, y esto ha sido una pregunta muy constante, por medio del chat, donde nos preguntan si para crear el inventario nuevo de un stock como tal, se debe hacer uno a uno. Entonces, digamos que aquí tenemos esta opción que es por medio también de las importaciones. Como lo decía Daniel, si hay un cambio de operaciones y vamos a tener esa nueva estructura y ya tenemos en el módulo de inventarios ya tenemos un listado de aceites, filtros, todos los repuestos y queremos también llevarlo a esa nueva ubicación, entonces vamos a utilizar la importación de los repuestos. En este Jonathan, caso, Jonathan, perdón, adelante. nos están pidiendo un poquito de zoom porque se está viendo un poco pequeña la pantalla en este momento. Listo. Es que algo pasó acá. Permítame, yo valido. ¿Se ve mejor ahí, Daniel? Puedes darle otro poquito. Otro De poquito. igual manera estamos en vivo para que lo Listo. tengamos presente. Ahí mientras ajustamos, recuerden escribirnos en la parte de preguntas y respuestas. Por ahí estamos atendiendo las inquietudes que se vayan presentando y al final elegimos algunas preguntas justamente para responderlas en vivo. Sigue Jonathan, adelante. Listo. Entonces estamos hablando que desde la importación de los repuestos, si yo ya tengo mis repuestos creados, yo puedo volver a utilizar el archivo de creación para reportar esas unidades nuevas
que van a tener un inventario. Y aquí vuelvo y aclaro, esto aplica para las personas, para los clientes, perdón, que tienen activo el módulo de inventarios y están haciendo uso de él. Porque si yo en este momento creo un archivo otra vez con mi listado de aceites, con mi listado de repuestos, simplemente al ingresar el código de la nueva ubicación, el sistema va a entender que yo no estoy creando un repuesto nuevo, sino que lo que estoy realizando es un inventario inicial. Y recordemos que el inventario inicial es esa matriculación del repuesto en una ubicación para poderlo utilizar, ya sea con una compra o con un descargue de inventario. Daniel, ibas a decir algo. No, no, estaba leyendo acá las preguntas Vale, que están listo. Entonces, interesantes. acá, por ejemplo, ya lo que vamos a hacer es, en este mismo archivo, pues yo ya simplemente cargo mi listado y con el código de la ubicación, lo que voy a hacer es crear el listado nuevo y el sistema no va a tomar de que estoy repitiendo un repuesto que ya esté creado, porque sabemos pues que cuando creamos un repuesto no se puede duplicar con el mismo nombre. Con el código ya el sistema va a enterarse de que lo va a crear. Y vuelvo y reitero, se puede hacer con unidades cero y costo cero, o si ya saben cuántas unidades tienen en esa ubicación y cuál es su costo total. Listo, vamos a continuar entonces aquí en la presentación con otro tip y es los cambios de rendimiento de combustible. Muchas veces, y como lo estaba informando Daniel ahora en la anterior intervención, muchas veces las operaciones sufren cambio y tenemos que reportar esos cambios también en el software. Entonces, cuando estamos hablando de que yo estoy realizando una nueva configuración, una nueva ruta, por ende, el rendimiento de combustible de mis vehículos también va a variar. Si yo quiero analizar ese nuevo rendimiento, pues yo voy a tener que realizar un cambio de forma individual en cada vehículo. Vengo al botón del lápiz y lo que voy a indicar es en el uso del vehículo, acá, su nuevo rendimiento. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo que el rendimiento de este vehículo pasó de 7 a 10 kilómetros por galón? Voy a tener la posibilidad de actualizar los registros, es decir, los cargues de combustible que ya se han registrado en un periodo de tiempo. Doy clic acá en el botón y el sistema me va a habilitar una opción donde yo puedo decir, modifícame todo el archivo porque quizás lo que pasó fue que me equivoqué en el rendimiento ideal de este vehículo. O si yo quiero, por ejemplo, no, es que la operación cambió en este mes, en el mes de mayo, entonces simplemente selecciono el periodo que quiero se le actualicen esos registros de combustible. Cuando yo realice la consulta de histórico y rendimiento por vehículo, pues en ese mes ya me va a tomar de un KPG de 7 ideal para poderlo comparar con lo que tenemos en sistema. Listo. Ahora, esto que acabamos de hacer lo podemos realizar de una forma un poquito más masiva porque vamos a poderlo hacer desde la configuración de los motores. Y esto aplica para los clientes que tengan en su configuración la tipología de los motores. En ese orden de ideas, ya vamos a venir aquí a empresa, configuración y desde el botón o el menú de combustible tenemos un botón que se llama rendimiento ideal. En esta parte lo vamos a tener por tipos de vehículo. Si vemos, acá tenemos ya tipología, por ejemplo, las volquetas Inter. Yo podría modificarle el rendimiento ideal e indicarle de igual manera que quiero que para todas las volquetas Inter se le actualicen los rendimientos. Entonces, si mi operación cambió no solo para un vehículo, sino para un grupo de vehículos, entonces también voy a poder registrar este cambio de combustible. ¿Listo? Perfecto. Siguiente. Adelante, Daniel. No, yo ahí de pronto, como vamos rápido, evidentemente, pues por lo que mencionabas, de que el tiempo es corto, solo por hacer un resumen aquí rápido. Entonces, modificación masiva de archivo que aplicaría para varios ítems, para varias acciones en el software, ¿sí? Vehículos, personal y otros. También hablamos un poco entonces del tema del inventario inicial, ¿sí? Su matrícula en el inventario inicial. Y hasta este momento, recientemente estábamos hablando de esa modificación, digámoslo, masiva de el rendimiento de los combustibles, ¿cierto? Bien sea de manera individual a un vehículo y que le aplique hacia atrás ese rendimiento a ciertos combustibles que ya hayamos cargado, o como mostramos ahí en pantalla, como está mencionando Jonathan en este momento, justamente que se pueda hacer por un grupo ya de vehículos, partiendo de la tipología del vehículo y del motor que tiene asignado y su tipo de combustible, ¿cierto? Por supuesto. Ahí vamos, Jonathan, ¿cierto? Así es.
Vamos a continuar entonces con otro tip y son los horarios de trabajo. Entonces, digamos que esta parte de los horarios de trabajo también es algo que quizás muchos clientes, digamos que no los usan porque en su día a día no está configurado, pero arroja demasiados beneficios al momento de hacer unas consultas importantes, como es la consulta de disponibilidad por mantenimiento. Entonces, resulta que estos horarios de trabajo, yo puedo ir aquí a la opción de consultas, vehículos, consultar el horario de trabajo del vehículo. Permítame acá, yo lo voy bajando. Entonces aquí tenemos la opción de consultar cuál es ese horario que tienen los vehículos y simplemente hacer un filtro directamente por un vehículo o por toda la empresa. Y desde acá yo también puedo hacer una modificación masiva en ese horario. Entonces simplemente defino el horario de trabajo. Aquí selecciono, defino el horario de trabajo y puedo indicar cuál es ese nuevo horario de trabajo y le va a aplicar a todos los vehículos que yo realicé esa configuración. ¿Para qué sirve el horario? Justamente para esa consulta de disponibilidad por mantenimiento, para saber cuánto tiempo permaneció mi vehículo disponible versus el tiempo que permaneció en el taller, que en su orden de trabajo le indicamos que sí me afectaba esa disponibilidad. ¿Listo? Hay otra opción de hacer esta configuración, este cambio, y es venir a vehículos, catálogo de vehículos, y desde el botón de modificar en cada uno de los vehículos, vengo a la opción, permítanme aquí a que me carguen, de usos del vehículo. Entonces acá tenemos la opción de definir nuevamente el horario de trabajo, ¿cierto? Si trabaja de lunes a sábado, lunes a domingo, lunes a viernes, en el horario y con las pausas que puede de pronto tener por el temas de almuerzo o cambio de personal, se pueden incluir. Y adicional vamos a tener también el botón de copiar esta información a mis otros vehículos. Esto que acabamos de hacer, entonces también le aplica si lo que yo voy a configurar ya es directamente las horas del mes. Y aquí un dato muy importante, Daniel, el sistema tiene una prioridad. Listo, entonces cuando yo configuro, como en este caso lo tenemos con doble configuración, el sistema al momento de hacer la consulta de disponibilidad por mantenimiento, el sistema va a tomar como prioridad el horario individual. Entonces, lo que yo configuré de lunes a viernes, de lunes a sábado, independientemente si en el mes tengo configurado que solamente iba a trabajar, no sé, 200 horas. Listo, entonces es importante tener esto presente porque también es algo que en el chat nos preguntan mucho cuando realizan la consulta de disponibilidad. Bueno, vamos a continuar con otro tipcito rápidamente y son las acciones masivas que podemos hacer dentro de una orden de trabajo. Entonces, para esto, nuevamente yo me voy a cambiar a la página, vengo rápido a mantenimiento, vengo a órdenes de trabajo, voy a utilizar una orden de trabajo que esté abierta para un vehículo y desde acá, entonces vamos a ver que tenemos un botón que se llama acciones masivas. ¿Listo? Cuando yo doy clic en acciones masivas, voy a poder señalar cuáles de los trabajos que tengo asociados ya en la orden de trabajo o los selecciono todos, le indico que le voy a realizar una modificación. Entonces, esto nos sirve mucho, por ejemplo, cuando le vamos a agregar la factura, el número de factura y la fecha de factura. ¿Por qué? Porque yo simplemente selecciono el campo de factura, le indico que esta es la factura con un número y que, por ejemplo, esa factura me la emitieron el día de hoy. Cuando doy clic en modificar, automáticamente esa información se va a registrar para cada uno de ellos. Entonces, hemos visto mucho que a veces los usuarios cuando están generando sus órdenes de trabajo, siempre vienen al botón del lápiz e ingresan la factura. Y a cada de uno de ellos le ingresan la factura. Entonces, la idea es optimizar el tiempo. Simplemente ingresa la información de sus costos y luego ya lo que es factura y fecha se lo ingresas de forma masiva. Esto que acabamos de realizar para los trabajos dentro de la orden, también lo vamos a hacer para la opción de los repuestos. Aplica de la misma manera. Acciones masivas, selecciono cuáles de esos repuestos voy a hacer el cambio y los voy a modificar. Ahora, esto también lo vamos a aplicar para asociar los mecánicos, esas empresas que al día de hoy tienen y hacen uso de un taller propio. Lo que vamos a hacer es decir que voy a definir en los responsables de este trabajo, de esta orden de trabajo, y doy clic en el botón de masivo. Desde acá, simplemente yo elijo a la persona, entonces, por ejemplo, en este caso, al señor Nicolás, que sería mi mecánico, le agrego cuáles trabajos le voy a asociar y ya simplemente daría clic en agregar masivamente. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que solamente le voy a asociar tres y los agrego de forma masiva. Ok, aquí tenemos un inconveniente. Ay, perdón, se me cerró.
Qué pena ahí el inconveniente aquí. Entonces selecciono los vehículos, perdón, los trabajos que voy a asignar. Le indico entonces que voy a asignar estos tres y agregar masivamente. De esta manera ya vemos que ya tenemos los trabajos asociados y esto nos va también a ayudar mucho cuando tenemos un listado de más de 10 20 trabajos y que todos aplican para la misma persona. De esta manera lo vamos a hacer supremamente rápido. Listo. Estos son unos tipsitos pues, que teníamos aquí preparados. Hay otro adicional que digamos que también nos va a ayudar mucho y es programar los mantenimientos sin necesidad de abrir una orden de trabajo. Esta función, digamos que nos va a ayudar demasiado para cuando tenemos vehículos nuevos o cuando estamos iniciando un nuevo plan de mantenimiento, porque vamos a empezar o vamos a hacer una corrección dentro del área de mantenimiento y no tener que abrir una nueva orden, sino que simplemente programar ese inicio de la rutina. Entonces vamos a venir aquí a la opción de programar mantenimiento y desde acá simplemente ingresamos la identificación del vehículo, clic en continuar y se nos van a habilitar la opción de programar un trabajo individual o de programarle una rutina de tipo normal o una rutina de tipo secuencial. Entonces, por ejemplo, aquí en tipo secuencial elegimos cuál sería de las rutinas que tengo configurada para este vehículo y están sin iniciar. Entonces, por ejemplo, acá mantenimiento internacional y le digo desde qué punto voy a comenzar, sea desde el inicio, desde el punto medio o desde el punto final, ya que esta sería una rutina cíclica. Le voy a decir en este caso que voy a iniciar desde el punto 2. Le indico el kilometraje objetivo, en este caso vamos a decir que tendría que ejecutarse cuando el vehículo tenga 300.000 kilómetros, le puedo indicar cuánto sería el tiempo aproximado de duración de esa actividad y clic en el botón crear. Listo. De esta manera, ok, este vehículo ya tiene en la cuenta, ya tiene un cambio de aceite programado, no me deja hacer esta programación. Listo, pero de esta manera ya queda la programación generada para ese vehículo para hacer el inicio de las actividades. Listo. Daniel, estos son rápidamente uno de los tips que tenemos, pues muchos de los tips son lo que por tiempo no nos da para decirlos todos y la idea es pues como los más relevantes y que podemos ahí brindarle la información a nuestros usuarios. Perfecto, Jonathan. Solo para recordar, por lo que tú dices que vamos un poco rápido, entonces, en este subbloque hablábamos entonces de la posibilidad que tenemos de actualizar entonces el rendimiento del combustible, ¿cierto? Hablábamos también de la posibilidad entonces de ajustar los horarios de trabajo que directamente están afectando eh, la disponibilidad por mantenimiento, ¿cierto? Que es uno de los indicadores que se pueden encontrar justamente en el pantallazo inicial, en el home de Cloudflare, ¿sí? Acciones masivas dentro de la orden de trabajo, como lo es aplicarle a un listado de trabajos un mismo atributo, una misma factura, una misma fecha de factura, ¿sí? Igual con los repuestos y si tenemos taller interno, poder asignar el mismo mecánico a varias actividades, ¿cierto? Correcto. Y finalmente, la programación de mantenimientos sin necesidad de que haya una orden inicial, ahí como para tenerlo presente. A las personas que están tal vez levantando la mano, la dinámica es a través del canal de preguntas y respuestas. Por ahí canalizamos las preguntas y las iremos entonces contestando. Antes de pasar a los tips de una buena gestión, como ya está compartiendo ahí pantalla mi compañero, una propuesta. En este momento les voy a habilitar una encuesta rápida, eh, 4 preguntas con unas opciones pues muy simples, solo para conocer un poco eh, las personas que usan en el día a día el software. ¿Sí? Les agradecemos entonces, vamos a dar muy pocos minutos, tal vez creería yo que máximo 2 minutos, para que por favor entonces nos ayuden eh, calificándola, ¿sí? Esto nos va a ayudar también obviamente a nosotros a entender un poco en la dinámica cómo más podemos ir mejorando en estos espacios, ¿cierto? ¿A qué personas le estamos llegando? ¿Qué otros temas pueden ser relevantes según a las personas a las cuales llegamos? ¿De acuerdo? Mientras van respondiendo entonces, Jonathan, es muy valioso estos tips que ya hemos comentado, justamente por la primicia que dábamos al comienzo, ¿cierto? Lo que buscamos es hacer el día a día un poco más práctico, ¿cierto? Hacer el día a día un poco más ágil
en cada una de las acciones que tenemos, ¿sí? El de mantenimiento se encarga de unas actividades específicas y obviamente pues él va a poder, conociendo estas prácticas, eh, no sé, agilizar y ser más productivo en su labor, ¿cierto? Algo también importante que seguramente se nos escapaba, y no sé si todo el mundo tenga el conocimiento, Jonathan, y tú me podrás corregir ahí respecto a qué posible cantidad de personas lo conozcan, pero recuerden que Cloudflare permite tener múltiples pestañas abiertas, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una orden de trabajo abierta en mi navegador y en otra pestaña puedo tener abierto, no sé, un informe de checklist, y en otra pestaña puedo tener abierta una consulta, y a medida que voy llenando, para no perder el foco, pues en mi primera pestaña, a la hora de ir ingresando información, pues puedo ir a una tercera pestaña también de Cloudflare dentro del navegador, justamente a conocer eh, lo que quiera que esté viendo en el reporte. ¿Listo? Entonces también esa versatilidad podemos decir que hace parte de esas buenas, de esos tips o de esas prácticas que podemos llamar así, en materia de uso de la herramienta. Listo, ya nos pasamos de los 2 minutos. Voy a finalizar entonces la votación. Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo y nos compartieron sus datos. Listo, Jonathan. Entonces hablábamos ahora de unos tips para una buena gestión. Gestión. Voy a compartirles acá pantalla para hablarles entonces un poco al respecto. Va a ser más o menos la misma dinámica. Voy a hablar la misma dinámica que traía Jonathan. Hablo en la presentación y nos vamos por un momento al software. Antes de darle seguimiento al webinar, otra frase que quisimos incluir acá, y es que la eficiencia no es un acto, es un hábito, y empieza precisamente por pequeños cambios sostenibles. Ahí queríamos pues como compartir eso, y tal vez hay cosas que damos por sentadas o hay cosas que suponemos o incluso las obviamos, y como están ahí a la mano pues no las hacemos, ¿cierto? O las olvidamos o las omitimos. Y a veces es necesario irlas recordando, a veces es necesario irlas teniendo presente, justamente para darle como la importancia o la relevancia que se merecen. Entonces, para hablar ya de tips en la gestión, algo importante y a veces se nos pierde de vista justamente, y es dentro de Cloudflare, ya sabemos que en la práctica hay una opción para crear las órdenes de trabajo, ¿cierto? Pero a su vez hay una opción allí en ese formulario que seguramente de los que los de mantenimiento frecuentan tanto. Hay un espacio desde el cual yo puedo crear una orden de trabajo sin que se afecte o sin que se vea afectada las programaciones de mantenimiento. Y como mencionamos acá en ese texto, que repito, eso se les va a compartir, digamos que principalmente cuando puede aplicar esto, de crear una orden sin que afecte la programación. Primero, cuando yo me estoy desatrasando, ¿cierto? Tal vez, no sé, apareció una factura de meses atrás y nadie la había registrado en el software. Una factura de un mantenimiento. Evidentemente esa información tiene que estar en el software, pero después de ese mantenimiento ya se han venido ejecutando otros que incluso me han generado programaciones de mantenimiento, ¿sí? En ese orden de ideas es importante y preciso que yo le dé apertura a esa orden de trabajo, pero justamente sin que me afecte la programación de mantenimiento. ¿Dónde tengo esa información? Permítame acá un segundo. Trato de ubicar dónde está mi navegador. Perfecto. Voy a mantenimiento, orden de trabajo, y al lado del botón donde vamos a encontrar el espacio con la placa, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo, puede ser esta. Donde está el botón de crear orden, que posiblemente ya se volvió paisaje, tenemos un botoncito adicional continuo a él, que al desplegarlo para hacer clic me permite crear esa orden de trabajo sin afectar la programación. Y si pongo el puntero del mouse sobre este botoncito,
se me va a desplegar un texto que me da la característica de la funcionalidad. Adicional, si yo creo una orden de trabajo que no afecte la programación, va a pasar algo importante y es la orden de trabajo en todo momento, tanto en la edición como en su visualización del informe, va a tener un texto informando de que esa orden fue creada desde la característica de que no afecte la programación de mantenimiento. ¿Sí? Y que ahí en adelante, pues obviamente yo debo entender que esa orden no me va a marcar nada como resuelto en materia de programaciones. Ah, es que yo tenía un cambio de aceite pendiente, creé una orden de trabajo sin afectar programaciones, ese cambio de aceite va a seguir pendiente, ¿cierto? Por la connotación o por la clasificación que le di. O voy a crear una orden que no afecte programación esperando que cree algo nuevo, tampoco va a suceder. Para que lo tengamos entonces ahí presente, ese como uno de los conceptos relevantes a mencionar. Otra cosa importante, a lo largo del uso del software, nos hemos encontrado con clientes que no conocen tal vez esta opción y por el contrario nos contactan para sugerirnos que la tengamos. Y es que en el software hay una opción que se llama acuerdos de precios. Cuando ustedes tienen una negociación con un proveedor de mantenimiento, donde ellos te dicen que te respetan durante un periodo de tiempo, un costo en mano de obra o un costo en repuestos, eso para el software es clasificado o catalogado como acuerdos de precios. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a poder configurar con qué proveedores tengo definido acuerdos de precios y en qué vigencia. Eso es muy importante. Yo voy a decir cuál es la vigencia del acuerdo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por ejemplo, o la vigencia pues realmente que tenga. Y luego voy a poder decir qué repuesto o qué servicio o mano de obra, cuando lo hago con ese proveedor que tengo el acuerdo, cuál es el precio. ¿Listo? ¿Eso qué va a generar? Que cuando yo le dé apertura, por ejemplo, a una orden de trabajo, si esa orden de trabajo es para un proveedor que tiene un acuerdo y el acuerdo está vigente, automáticamente el software va a traer el valor del acuerdo y ese valor va a venir bloqueado. Ese valor no se puede editar porque justamente si es de un acuerdo, pues no tendría sentido. Esa acción la puedo hacer masivamente hablando de las buenas prácticas, ¿cierto? Aunque lo puedo hacer también individual, es posible hacerlo masivamente. Si me voy a la configuración y siguiendo como la dinámica de lo que proponía Jonathan hace un rato, e ingreso a la opción de las importaciones, que las importaciones es esa, ese menú desde donde yo puedo hacer ese cargue masivo de los datos al software, voy a encontrar justamente la opción de acuerdos de precios. Entonces, desde esta opción, yo tengo, uno, la posibilidad de crear los acuerdos por proveedor. Aquí lo que hice fue con la tecla control presionada, hice clic izquierdo sobre la opción y eso automáticamente lo que hace es abrirme otra pestaña, ¿sí? Algo similar a si pongo el puntero del mouse acá, hago clic derecho y le digo abrir en una nueva pestaña, ¿sí? Ahí hablando como un poquito de los tips como para usar mejor el software. En el primero, acuerdos de precios. Entonces, masivamente, yo le puedo decir al software con cuáles proveedores que tengo creados, dándole un nombre al acuerdo, se aplica para trabajos o para repuestos y cuál es la vigencia. Entonces, masivamente, a través de esa plantilla, voy a cargar hasta 2000 acuerdos o relaciones con proveedor, ¿sí? Y luego de que ya tenga este acuerdo, voy a la otra opción y es, por ejemplo, si escogí que iba a indicar el acuerdo que tengo con trabajos o con servicios, sí, o manos de obra, pues igual, desde esta opción de importar, descargo la plantilla que ya trae los encabezados y puedo decir hasta 2000 o puedo darle al software hasta 2000 manos de obra, ¿sí? Hasta 2000 registros de manos de obra asociados a un proveedor con el cual tengo un acuerdo de precios. Entonces miren qué tan interesante se puede convertir esto siempre y cuando tengamos esos acuerdos definidos con los proveedores. Daniel, es que tengo dos proveedores diferentes con acuerdos diferentes. Puedo cargar ambas información de un proveedor y del otro masivamente y el software cuando se le dé gestión en la orden de trabajo
si escogiste un proveedor o el otro, él va a validar de dónde toma el dato. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta eso en materia entonces de estos tips. Y siguiendo con la práctica, tenemos otros, aquí agrupamos tres diferentes que digamos pueden ir relacionados, es la creación del personal, ¿sí? Algo relevante para que todos también nuevamente lo tengamos en cuenta, recuerden que en Cloudflare a la fecha tenemos un modelo importante y es el de usuarios ilimitados. Esto se traduce en que la idea es que todas las personas que generan información sobre los vehículos, ¿sí? Todas esas personas que tienen información de primera mano de los vehículos tengan acceso al software para interactuar con la herramienta y que de esta manera la información viaje oportunamente al sistema. ¿Por qué menciono esto? Primero, la idea es que yo le dé acceso, repito, a todas esas personas que interactúan con el software, que parte desde los conductores, que hacen checklist, registran combustible, reportan novedades de mantenimiento, ¿sí? Digamos que esa es una línea de personas las cuales son potenciales usuarios del software. Pero también está el gerente que consulta información, está el gestor de mantenimiento que toma decisiones, ¿sí? En esa dinámica del personal es muy importante tener en cuenta eso, que yo debo tener en mi catálogo de personal todas las personas que van a interactuar con el software, ¿sí? Y darles acceso, asignarles un usuario, unos permisos para que esa persona pueda justamente acceder. Ahora, ¿qué es importante acá? Además de lo de los permisos, es la gestión que nosotros damos y es desafortunadamente algo que hemos visto con frecuencia. Se fue el jefe de mantenimiento y vino su reemplazo. El deber ser o la buena práctica es que yo ingrese al lápiz de la persona que ya no está, que ya no accede al software porque ya no está en la compañía y lo inactive. Le ponga activo, no. ¿Esto qué va a hacer? Que toda la información que este personaje alcanzó a registrar en el software quede como un histórico y se pueda consultar. Y por el contrario, yo creo la persona nueva para que esa persona empiece a partir del ingreso a la empresa a registrar información a nombre propio. Pero desafortunadamente encontramos que muchos de nuestros clientes o modifican el anterior para darle acceso al nuevo, y repito, esta práctica no es buena y por eso este espacio, y lo que hacen es, cuando modifican el anterior, que supongamos está trabajando hace 5 años, desde 5 años atrás hasta hoy, cuando yo digo, ya él no se llama Mateo, sino que ya se llama Juan. Entonces, todos los 5 años hacia atrás que traía Mateo ya se va a reemplazar por Juan. Eso no está bien porque Juan hace 5 años no trabaja en la compañía, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando un usuario deja de pertenecer a la compañía, la idea es inactivarlo, inactivarle el acceso. Ya esa persona no va a acceder al software y voy a crear una persona nueva desde la opción que el software me permite. Listo. Eso también me permite a mí garantizar un poco el tema de la seguridad de la información. En algunos casos nos hemos encontrado con otros clientes que la persona no trabaja hace 6 meses, por ejemplo, y sigue teniendo acceso, sigue estando el acceso activo. Y a veces se pone a analizar y posiblemente esa persona está ingresando a seguir viendo cómo usan el software o en el peor de los casos a hacer cosas indebidas, ¿cierto? Entonces todo parte de esa gestión que yo le doy a los usuarios, ¿sí? Crear, como decía en la presentación, crear esos usuarios, ¿sí? Crearlos como personas, darle permisos y desactivarlos cuando se retiren. Adicional, eso es muy importante porque si yo tengo la información actualizada en materia, por ejemplo, de correos electrónicos, es muy importante que sepamos que el sistema incluso, recuerden, desde la configuración me permite establecer a qué personas le van a llegar las alertas que el software genera. Entonces, si yo tengo un correo desactualizado, pues evidentemente no va a funcionar. No va a llegar la alerta al destinatario que yo necesito, ¿cierto? Si yo ingreso a alertas, aquí en la parte de personas,
me van a aparecer todas las, valga la redundancia, personas que tengo creadas en mi cuenta y a su vez esas personas van a tener asociados su correo electrónico. Entonces yo aquí elijo qué persona le debe llegar qué tipo de alerta de la que genera el software. Y esto evidentemente va en línea con lo que dijimos al comienzo, de que la información esté oportunamente al alcance de la persona que debe tomar las decisiones. Esto es importante y relevante tener presente y aquí se abre también una nueva puerta importante y es el tema de las subcuentas. ¿Listo? Recuerden que, o bueno, no necesariamente tienen que recordarlo, el sistema Cloudflare tiene una característica importante que se llama subcuentas. ¿Qué son las subcuentas? Es una forma en la que yo puedo restringir qué vehículos ve qué persona. Un ejemplo muy rápido y muy práctico, los conductores. Si yo quiero que mi conductor solamente vea su vehículo, voy a crear una subcuenta donde solo el conductor va a ver su vehículo. ¿Sí? No sé, y el gestor de mantenimiento, ese sí va a haber un grupo de vehículos. Entonces, ese gestor de mantenimiento pertenece a muchas subcuentas. Entonces, ¿por qué menciono eso en este espacio? Porque la persona va a poder recibir las alertas única y exclusivamente de los vehículos que pertenecen a su misma subcuenta o a la subcuenta que él tiene autorizada. Tengo sede en Bogotá, Medellín, Chile, Argentina y México. Pues yo no quiero que los conductores de México vean los vehículos de Argentina y que los de Medellín, bueno, los de Colombia no vean los de México, ¿cierto? Entonces, la subcuenta me va a permitir a mí hacer ese tipo de segmentación y por consecuencia, el de mantenimiento solamente va a ver las alertas de el vehículo al de la subcuenta que pertenece. Listo, Jonathan, ahí vamos bien. Así es, Daniel. Algo adicional también que quería complementar y es un tipcito, y rápidamente porque el tiempo se nos está agotando, es no quedarnos con un único usuario administrador en una cuenta. Hemos encontrado también casos donde pierden el acceso porque solamente hay un administrador general. Entonces, en esas cuentas donde solamente hay unos administradores, tratar siempre perdón, donde hay un solo administrador, tratar de tener dos para que sea el respaldo del uno del otro al momento de perder alguna información. Acá Co- nuevamente la invitación, Daniel, qué pena, te interrumpo, y es mantenerse al día con las notificaciones. El día de hoy tenemos un nuevo centro de notificaciones dentro de la plataforma, donde ustedes, por ejemplo, vieron que ahí estuvimos o ya publicamos el webinar, las nuevas integraciones con los nuevos con los proveedores de GPS, y también la invitación a que hagan parte de nuestro canal de WhatsApp, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y puedan estar como constantemente tomando esas nuevas mejoras que vamos a ir mostrando día a día. Sí, ahorita les ¿Listo? compartimos este código para que lo leamos. En honor al tiempo, Jonathan, creo que hablemos de las mejoras y las preguntas las Listo. respondemos por el correo. Vale. Entonces, Dejo de compartir. ¿Vas tú? listo. Entonces vamos a hablar de una de las mejoras. Ya espera que aquí los tenía en otro orden. Vamos a hablar, y voy a compartir en pantalla, de una mejora reciente que es la importación, perdón, el reencauche masivo de llantas. ¿Me confirma si ya estás viendo ahí, Daniela? Correcto. Perfecto. Entonces, algo que nos habían pedido mucho y era reencauchar una cantidad de llantas al mismo tiempo, que es la práctica del día a día. Hablo de llantas o serían cubiertas Argentina, neumáticos, ¿sí? Para hacer ese símil. Entonces, tenemos esta opción que ya ustedes van a poder rápidamente, al venir en la opción de llantas, catálogo de llantas, tener ese botoncito para hacer un proceso de reencauche masivo. Desde acá lo que vamos a indicar simplemente es la fecha del envío de las llantas, con cuál proveedor y vamos a proceder, vamos aquí rápidamente, Jonathan, un ajusta el proveedor, zoom de nuevo, por favor. en- sigue estando muy pequeño, Sí. O no sé si era yo ya no ahorita hace un veo, rato. Adelante, dale. ya no veo, soy yo. Listo, vamos a continuar acá rápidamente en honor al tiempo. Entonces yo preparo el lote y desde el lote voy a poder decir cuáles son las llantas que voy a enviar a reencauchar. Una vez las envíe, posteriormente voy a poder decir cuáles sí se pudieron o se lograron reencauchar porque mi proveedor me dijo estas están en óptimas condiciones. Voy a tener la opción de decir de estas, voy a decir cualquier número, 20 llantas, 20 cubiertas, 20 neumáticos que me enviaste, solamente dos no van a poder ser reencauchadas, pero las puedes utilizar en una función como
para finalizar su vida útil o su ciclo. Y también si tenemos, en el caso que ya hay llantas que definitivamente no van a servir y deben ser desechadas, la podemos enviar a reencauche rechazado, ya no se van a utilizar ninguna de ellas. Listo, entonces ese era un tipcito y una mejora de pronto que ya hace unos meses se había hecho, pero queríamos hacer la mención de esta mejora. Ahora, vamos a hablar rápidamente de la mejora de la aplicación móvil. Listo, al día de hoy y me voy aquí a conectar directamente desde mi teléfono. También un momento hago el cambio. Ya que ya están visualizando entonces mi teléfono, tenemos una nueva opción desde el botón en la parte superior, acá en los tres puntos, para ingresar a la opción de perfil. Desde esta parte yo voy a poder tomar fotografía de la persona, en este caso mi fotografía, voy a poder consultar cuál es el correo electrónico que tiene asociada la persona y dos campos muy importantes. Vamos a poder asociar la firma digital para firmar los checklists. Listo, entonces, aquí que me pide el sistema, que colocamos el teléfono de forma horizontal para poder realizar la firma con nuestros dedos. Listo, clic en el botón de play y, perdón, del chulito y ya me va a quedar configurada la firma para firmar los checklists. Ahora, la firma de los checklists siempre me va a solicitar un PIN. Entonces aquí vemos que también desde la aplicación móvil vamos a poder asociar ese PIN. Le damos clic en definir PIN, ingresamos el PIN que sería un código de 4 números. Para el ejemplo, lo voy a hacer del 1, 2, 3, 4. Crear PIN y al correo electrónico se enviaría la notificación de que se creó el PIN. Si lo voy a modificar, también al correo electrónico me llega la solicitud o el correo notificando que se realizó esa modificación. Listo. Hay otra mejora y rápidamente me voy a devolver a la presentación que tenemos y es que ya tenemos la opción que desde la aplicación móvil se solicite poder registrar o poder tener presente la ubicación de ese dispositivo móvil cuando se estaba ejecutando y poder seleccionar si queremos que sea obligatorio que la pregunta, perdón, que las fotografías que vamos a asociar sean desde la cámara o desde la galería. Entonces rápidamente voy a ir aquí al software, venimos rápidamente en empresa, configuración y desde la opción empresa generales vamos a tener la opción de indicar si deseamos que vamos a permitir que las fotografías las generen desde la galería. Si queremos que sea estrictamente desde la cámara, le indicamos que no. Y si deseamos obtener las coordenadas del GPS, clic en el botón grabar y ya con esto se me va a quedar cargada la información. Jonathan, coordenadas del Adelante. GPS del dispositivo móvil desde el cual se está haciendo el checklist. Importante hacer ese énfasis. Listo. Este Gracias, campo, Daniel. este check, esta clasificación de que sí deseamos obtener las coordenadas del GPS para los registros de checklist es del dispositivo móvil, del celular, donde el operario, donde el técnico está calificando el checklist. Listo, Daniel. Gracias ahí por esa aclaración. Y una de las últimas novedades que tenemos son las imágenes requeridas por cada pregunta o por cada opción de respuesta de la pregunta. Y con esto algo muy importante y es estamos ya indicando con esto que vamos a tener una capacidad de cargar imágenes casi que ilimitadas porque la vamos a tener por cada pregunta máximo 3 imágenes. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta configuración? Rápidamente nuevo, vuelvo a la página. Vengo entonces a empresa, configuración y vengo a la opción de checklist. Desde la opción novedades, ¿cierto? Que es donde tenemos ya las preguntas previamente cargadas de nuestro checklist. Yo las voy a buscar en la parte inferior y voy a indicar, por ejemplo, el vidrio panorámico. Si, por ejemplo, cuando una persona, un conductor, un operario me indica que el vidrio panorámico se encuentra malo, yo puedo indicar que para ese tipo de respuesta quiero que sea obligatorio que me carguen como mínimo una fotografía o como máximo 3. Entonces, lo que les está indicando es, ustedes pueden volver obligatorio todas las preguntas y hasta que no respondan una pregunta con su fotografía, no van a avanzar a la siguiente. Pero si le indican que es opcional, de igual manera la persona va a poder asociar la fotografía y algo muy importante es que ya la fotografía va a quedar asociada a cuál novedad pertenece.
Entonces, esa es una novedad muy importante que teníamos presente para hablar. Y no sé, Daniel, si quieres hablar de la preorden, no sé si el tiempo nos va a dar como para dar como ese aviso de la preorden. No, en otro espacio y ahí dejamos ahí como la cerecita en el pastel ¿Listo? para futuros. Comparte ahí la última de la presentación, por favor. Eh, lo dejamos para otro espacio. Nuevamente agradecerles por el tiempo. Sí, justamente ya ahí ya va la hora, según lo que teníamos presupuestado. Eh, los invitamos a que lean ese código QR. Ese código los llevará a unirse a nuestro canal en WhatsApp para que obviamente estén también como enterados de todas las cosas nuevas que vamos incorporando en el software, contenido relevante que les puede servir y adicional también vamos a estar informando de otros espacios como este a través de ese mismo canal. Jonathan, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a los asistentes, ingeniero José Daniel Quintero por estar ahí tras bambalinas. Nada, de mi parte muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias para todos. Recuerden entonces que al correo le vamos a enviar copia del video, le vamos a enviar la presentación y las personas que no les pudimos responder las preguntas, de igual forma al correo le vamos a enviar sus respuestas para que queden ahí. También la invitación a hacer uso del chat en línea. Recordemos que es un chat con un grupo de personas y pues que les va a ayudar bastante en el día a día para solucionar esas dudas. Nos vemos entonces en una próxima. Daniel, un gusto. Nos vemos ahora. Igualmente, que estén muy Hasta bien. luego.